Hermanos, yo quiero decirles que me siento muy bien estando aquí en Puerto Plata, porque Puerto Plata es la ciudad donde yo me crié. Yo nací en un campo de Puerto Plata que se llama Gualete, eso es cerca de la Isabela y de Luperón. Pero siendo un niñito, mis padres vinieron a vivir a Maimón de aquí de Puerto Plata, y luego se fueron a La Sabana, a 7 kilómetros y medio de aquí. Eso es por la carretera vieja que va a Inver. A los 8 años, pues ellos se trasladaron aquí a Puerto Plata y yo me crié aquí en Puerto Plata. Dar con mucho cariño mis maestros. Mi madre era cristiana desde muy joven, mi padre no. Y yo recuerdo teniendo aproximadamente unos 4 años, que mi mamá por la mañana oraba, así en la cama antes de levantarse. Entonces cuando vinimos aquí a Puerto Plata, ya con 8 años de edad, comencé a asistir a la escuela bíblica. Yo vivía en la calle José Trujillo Valdés. ¿Ahora cómo es que se llama ahora? ¿Ah? La del Mercado Viejo, José Trujillo Valdés. Sí. Inver. No, la Inver yo creo que es la otra que sigue. Bueno. Ajá. El asunto es que mis padres vivían en esa calle. Y la capilla a donde yo asistía para recibir clases de la escuela bíblica era en esa misma calle, casi llegando al puente de la Guinea. Entonces ahí tenía primeramente 2 maestros. Esos 2 maestros eran Ignacio la Antigua, el papá de Ignacito, y el otro maestro era don Luis Álvarez, el papá de Franklin. Y esos hermanos pues enseñaban a uno con mucha dedicación, con mucho cariño. Después tuve también como maestro a Papa Cabrera. No sé si hay aquí hermanos que se recuerdan de Papa Cabrera. Ajá, sí. Entonces, después Papa se fue para los Estados Unidos. Pero yo agradezco tanto la enseñanza de esos maestros. Después, cuando fui creciendo, ya un adolescente, tuve otros maestros. Había una que se llamaba Doña Eloína. Doña Eloína fue mi maestra. De modo que yo me formé aquí, es decir, como discípulo en las escuelas bíblicas, pero mi conversión fue a los 16 años. Después de mi conversión, mi maestro principal fue Pablo Clase. Y todos los domingos, después que terminaba el último culto, nos íbamos al parquecito Luperón, ahí a hablar y yo a hacerle preguntas. Yo era muy inquieto y a veces venía de la escuela y tan pronto como comía, si tenía alguna pregunta que hacer, yo no esperaba de que al domingo. Me iba donde Pablo Clase para hacerle la pregunta. A veces encontraba a Pablo que había acabado de comer y estaba así somnoliento. Pero yo no podía esperar el domingo. Y especialmente iba donde Pablo Clase porque a veces cuando leía ciertos pasajes de la Biblia no los entendía bien y pensaba que yo podía perder mi salvación. Entonces eso me atormentaba porque yo decía, pero si ya yo soy salvo, ¿cómo es posible que porque haga algo malo o deje de hacer algo bueno, yo me pierda? No, esto no es posible. Entonces
entonces iba donde Pablo y Pablo me explicaba hasta que realmente entendí bien, por medio de la palabra de Dios. Entonces, luego me convertí a los 16 años. Y voy a decir esto brevemente, cómo yo me convertí. Todos los días, estando en la escuela, y ya teniendo 16 años, en las horas de la tarde, después de la comida, yo me iba al patio de la logia Restauración, frente a la playa. Ahí yo iba a estudiar, pero además de estudiar, yo iba siempre con el deseo de escribir poesías. Entonces, uno de esos días, yo tengo en mi mente que quiero escribir algo, quiero escribir una poesía romántica. Y llego allá, y antes de ponerme a estudiar, trato de escribir la poesía. Yo no sé cómo era, porque esa poesía era el Señor que me daba el talento para yo escribirla. No importa que fuera o no fuera cristiana. No era cristiana porque yo no era cristiano. Pero las poesías que yo escribía no eran poesías con letras malas como usan los inconversos, porque me crié en el Evangelio. Ese día yo llego, ¿verdad? Y tengo el deseo de escribir, pero no me sale. Y yo digo, pero Señor, fíjense bien que aunque no era cristiano, decía Señor, porque me crié bajo la enseñanza bíblica. Yo decía, pero Señor, ¿cómo es que hoy no me sale la inspiración? Y yo quiero que me salga. El Señor me contestó, no me contestó así con palabras audibles, me contestó de otra manera. Me dio una inspiración. Y yo fui escribiendo esa inspiración que el Señor me dio. Pero a la vez que iba escribiendo esa inspiración, le iba poniendo música, inmediatamente. Quiero decirle que no soy músico, no sé escribir música, pero el Señor me ayudó. Entonces, lo que el Señor me dio fue mi primer coro que yo escribí. Y ese fue el coro que me trajo a los pies del Señor. Mis hermanos, cuando yo doy este testimonio, no puedo contener las lágrimas. Ese coro que yo escribí, yo no soy un cantante, pero se lo voy a cantar. Ese coro dice: a luchar, oh valientes cristianos, escuchad el clarín resonar de Jesús que nos manda, vayamos los cautivos del diablo a librar, de justicia coraza vistamos, y tomando el escudo de fe, apaguemos del diablo los dardos, la palabra nos manda vencer. Apaguemos del diablo los dardos, la palabra nos manda vencer. Quiero decirles que yo a ese coro no le corregí nada. Tal como lo oyeron, el Señor me lo dio. Y yo era muy cuidadoso para escribir. Y como yo leía la palabra y también leía otros libros, pues trataba de hacer las cosas lo mejor posible. Y si ven, el coro tiene un tono como si fuera de guerra. Porque yo
tenía ideas militares. Yo tenía ideas militares. Hasta la edad de 16 años, yo comencé más o menos a los 14 años, tenía un grupito de personas, de jóvenes. Uno de ellos era Felipe Viloria, otro era Benjamín, otro era Ulises Jiménez, que fue hombre rana. Y la idea mía, mi papá era policía, pero yo me enteré de quién era Trujillo. Yo fui un trujillista primero y escribí poesía a Trujillo. Y fui a la capital y estuve allá preso por 3 días, porque me llevaron a un sitio donde llevaban a los delincuentes, porque yo fui al Palacio de la Policía Nacional para pedirle al jefe de la policía una entrevista, porque yo quería hablar con Trujillo. Yo quería que Trujillo me ayudara, pero mi padre no sabía eso. Yo me fui, yo tenía en ese tiempo como unos 14 años, y yo me fui escondido de mi papá. Entonces, como yo tenía el deseo de ser un militar, ¿ustedes saben para qué? Para tumbar a Trujillo. Esa era mi idea, y déjenme decirle algo, pues yo soy cristiano hoy día, pero el espíritu que yo tenía era un espíritu guerrero, era un espíritu de líder, era un espíritu del futuro gobernante de la República Dominicana. Yo iba a sustituir a Trujillo, ese era mi pensar, porque yo quería que este país diera un cambio que fuera diferente al trujillismo. Pero cuando yo escribo ese coro, me voy gozoso a la casa de Miss Iverson, que era maestra de música en la capilla, en nuestra capilla evangélica, el templo bíblico. Y voy y le digo: Miss Iverson, acabo de escribir mi primer coro. Ella se queda mirándome y se lo canté. Dice ella: Rubén, ¿y usted es cristiano? Digo yo: sí, Miss Iverson, yo soy cristiano. Pero yo no era cristiano. Yo le dije: sí, yo soy cristiano. Me siguió haciendo preguntas y yo seguía hablándole mentira. Porque cuando usted habla la primera mentira, para usted justificarla, tiene que seguir hablando mentira. Y me hizo tantas preguntas. Y yo entonces, en mi mente, ella hablando conmigo, yo oraba al Señor, no siendo cristiano, y yo le decía: ay, Señor, que esta mujer me deje, porque yo estaba sufriendo mucho con todas esas preguntas. Cuando por fin me dejó, ella vivía frente al Parquecito Luperón, frente allá a la iglesia episcopal. Bajando los escalones, me derramé en lágrimas y le entregué mi vida al Señor. Y fui llorando, cruzando toda la ciudad, porque yo vivía en la Salomé Ureña. Cuando llegué a mi casa, el pañuelo yo lo podía exprimir porque estaban llenos de lágrimas. Y fui y me arrodillé a darle gracias al Señor, porque ya me había entregado. Ahí comenzó mi vida. Me bauticé un poco más tarde, no de inmediato, porque entonces el diablo y la carne me atacaban. Porque yo decía: Señor, yo soy tu hijo, yo soy cristiano, pero realmente yo lo que tengo son unos 16 años. Yo voy a tener que esperar muchos años para poder tener una esposa. Y tuve una esposa realmente a los muchos años, esa que ustedes ven ahí. Pero yo decía: Señor, yo quiero conocer una mujer antes de mi matrimonio, antes de casarme, porque yo no me puedo casar ahora. Y así
pasé un tiempo, hasta que un día vino a la iglesia un predicador, un joven predicador que yo ni me recuerdo cómo se llama, no era muy conocido, y dio un mensaje sobre los ataques del diablo y la carne contra los cristianos. Y ese día yo dije, Señor, ya. Y le dije a Pablo Clase, Pablo, me quiero bautizar. Y comencé a recibir clase y al poco tiempo fui bautizado. Y ahí comenzó mi labor. El tema de esta noche es la juventud cristiana. Y yo hice esta narración para que ustedes vieran cómo comenzó mi vida cristiana, cómo el Señor me libró a mí de este mundo. Porque, mis hermanos, no importa lo que usted haga en el mundo, no importa el progreso que usted tenga en el mundo, pero realmente, ¿qué le espera al mundo? Al mundo le espera el infierno, le espera la condenación eterna. Y le doy gracias al Señor que muy joven yo me convertí al Señor. La porción de la palabra de Dios que se encuentra en Eclesiastés, en el verso 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, los versículos que continúan en adelante hablan entonces de los años que siguen a la juventud. Habla de la vejez. Y en esa porción da un detalle que indica los inconvenientes que tienen las personas ya cuando entran a cierta edad. Todo eso que dice ahí, yo no voy a desmenuzarlo. Pero quiero que entiendan que esto se está refiriendo a la vejez, cuando la gente ya no puede trabajar mucho, ya sea en el trabajo secular o en la obra del Señor. Pero el énfasis que quiero hacer es el verso primero. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La juventud cristiana. ¿Qué significa juventud? Bueno, podemos hacer una descripción amplia, pero podemos decir que un joven es una persona que tiene mucho vigor, porque digamos que está comenzando una nueva etapa de la vida. Viene primero la niñez, después viene la adolescencia y luego viene la juventud. Ya cuando usted es joven, ya usted comienza a llevar a cabo los planes que usted quiere. Si usted es un estudiante, usted quiere hacerse profesional. Lamentablemente yo no me pude hacer profesional porque yo tuve problemas de la vista desde muy joven, pero yo quería ser profesional. Yo quería ser un Franklin Álvarez, quería ser un médico, pero no un médico cualquiera, yo quería ser un médico especialista en algo, en lo que fuera. Pero realmente yo no pude ni siquiera graduarme de bachiller. Apenas llegué al segundo curso de la escuela del bachillerato, porque esa señora que está ahí, que estábamos recién casados, me atacó para que yo siguiera estudiando y pude completar el segundo curso
de la escuela del bachillerato, pero no pude seguir más de ahí. Tenía muchos problemas con mi vista. Pero, como uno cuando es joven tiene mucho vigor, y yo no quería ser un simple cristiano. Cuando digo un simple cristiano, no estoy pensando en categoría, no estoy pensando en eso, porque eso no es correcto. Pero sí estaba pensando en un cristiano capacitado. Entonces, mi maestro principal era Pablo Clase. Entonces Pablo Clase me instruía, me ayudaba, y yo iba poco a poco avanzando. Llegó un día cuando quisieron que yo predicara por la noche, los domingos en la noche, y yo le dije a Pablo, no Pablo, pero yo no puedo predicar así desde el púlpito y por la radio, no. Entonces Pablo me animó. Yo le decía, Pablo, pero es que yo no puedo hablar media hora. Él me dijo, no, tú habla lo que tú puedas, y de ahí en adelante, el resto del tiempo, yo cojo lo que falte. Y así comencé a predicar. Pero más que predicar en la iglesia, yo predicaba en los barrios. Recuerdo que doña Elena Bolvin, tenía una escuela en Los Castillitos y me invitó a mí para que yo la ayudara allá. Y yo fui, yo pensé que sencillamente yo iba a ser un ayudante, a hacer algo. Pero como a los 2 meses, ella me dice, Rubén, ¿usted se va a quedar ahora con la clase? Digo, no, pero yo no tengo capacidad para quedarme con esta clase. Pero ella insistió tanto que yo me quedé con la clase. Y me fui desarrollando poquito a poco. Después, me fui entusiasmando tanto que llegué a crear 5 escuelas bíblicas en Puerto Plata, los domingos. Ahora, ¿cómo yo podía tener 5 escuelas bíblicas en Puerto Plata? Es muy sencillo, muy sencillo. Yo comencé entonces a tener discípulos, algunos jóvenes que tenían menos capacidad que yo, entonces yo los ayudaba, yo los orientaba y ellos pues me ayudaban. Entonces yo tenía una motocicleta, montaba uno, le llevaba a una escuela, por ejemplo a Los Castillitos, por allá teníamos una escuela y bueno, ahí tenía uno. Tenía otro por allá saliendo, en la salida de Puerto Plata por la Javilla, tenía otra escuela. Y tenía algunos jóvenes, entre ellos, ustedes seguramente conocen a Luis González. Luis González fue discípulo mío. También fue discípulo mío Papo, el hermano de Nelly, la esposa de Colón, y tuve otros. Lo que quiero decirles es que yo me di cuenta que yo debía trabajar en la obra. Como joven que era y tenía fuerza, tenía energía, yo debía trabajar en la obra. Porque yo decía, bueno, pero yo fui discípulo de personas que fueron mis maestros. Y yo soy parte del resultado de esos maestros. Entonces yo debo hacer también lo mismo. De modo que llegó el momento en que ya yo tenía 5 clases. Y no solamente eso, el Señor me ayudó de tal forma que yo pude ayudar a algunos jóvenes de ese tiempo que tenían dificultades doctrinales. Y yo comencé a aprender muy temprano la sana doctrina. Y yo ayudaba a esos jóvenes. Bueno, con eso le quiero decir, mis hermanos, lo siguiente. Mientras nosotros estamos jóvenes, debemos aprovechar
el tiempo. Porque llega el momento cuando ya nosotros no tenemos las fuerzas necesarias. Yo quiero decirles a ustedes que mi trabajo siendo joven, y quiero decirle algo, estoy diciendo esto como un testimonio para la gloria y la honra del Señor. No lo estoy diciendo como jactancia, no lo estoy diciendo por orgullo, porque el cristiano no debe ser orgulloso. Lo estoy diciendo y al decirlo me siento satisfecho de haber cumplido, digamos, parcialmente con mi deber, porque no pretendo decir que cumplí 100% lo que era mi deber, no pretendo eso. Pero el Señor me ayudó, me dio la visión de poder ayudar en su obra. Y quiero decirles que yo me enfoqué bien en la parte doctrinal y fui maestro de escuela bíblica en Santiago, porque después que yo me casé me fui a vivir a Santiago y era maestro de escuela bíblica en la iglesia de Sabica y ahí ayudé a formar jóvenes. Entre ellos estaba el que ustedes conocen, Rafael Peniche. Ese era el principal de los jóvenes de mi clase en ese tiempo. ¿Y saben lo que yo hacía, mis hermanos? Yo decía, y después de mí, si yo me voy de aquí, ¿quién me va a sustituir? ¿Y saben lo que hice? Comencé a ayudar a los jóvenes que estaban ahí, que tenían cierto talento, comencé a ayudarlos. Y mensualmente ponía un joven de eso a predicar. Le daba, los instruía para que ellos estudiaran un tema, yo los ayudaba, yo los auxiliaba, y entonces ese joven en esa clase, él comenzaba a dar su clase. Si en algún punto él no estaba correcto, de una manera sabia, de una manera prudente, yo intervenía para que él pudiera entender bien. Pero cuando la clase terminaba, yo me sentaba con él. Y entonces le decía, mira fulano, yo intervine porque tú dijiste esto y realmente no está correcto. Mira lo que dice la palabra. Y lo instruía. Después me fui a la capital. Con el tiempo, Rafael Peniche llegó a ser uno de los ancianos de Santiago. Y también Jacob Vila, que era uno de mis discípulos. En la capital me tocó ser maestro de escuela bíblica. Y yo instruí a algunos jóvenes pensando lo mismo que dije antes. Porque si yo era maestro allá, ¿quién iba a ser maestro ahí de esa clase después que ya yo no estuviera? Yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿cuántos conocen al hermano Wilfrido Payán? Levanten la mano los que conocen a Wilfrido Payán. Varios lo conocen. Déjenme decirles algo. El padre de Wilfrido Payán se llamaba también Wilfrido Payán. Pero Wilfrido Payán, el misionero nuestro, y su padre no armonizaban muy bien, porque el padre era muy duro. Entonces yo me enteré de la situación y yo comencé a ayudarlo. Déjenme decirles, mis hermanos, Wilfrido Payán hoy día tiene más capacidad que yo. Wilfrido Payán fue a un seminario. Yo nunca he ido a seminario. Pero cuando la persona va a un seminario y estudia su Biblia y eso, pues se capacita bien. Otra persona que era de mi clase y se destacó, se llama Rubén Peña.
¿Cuántos conocen a Rubén Peña? Hay algunas manos levantadas. Creo que él es misionero en Cotuí. Fue uno de mis discípulos. Entonces, hoy día yo me gozo porque el Señor me usó para ayudar a jóvenes como yo fui ayudado. Entonces, hermano, la iglesia del Señor es una iglesia que va en crecimiento hasta que el número sea completado. Un día el Señor va a venir y se va a llevar a su iglesia. Mientras tanto, nosotros los que vivimos somos los que trabajamos para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros vinimos al Señor por gracia. Nosotros fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia recibimos. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que nuestro tiempo aquí en esta tierra es limitado, debemos entonces preparar personas para que cuando ya nosotros no ejerzamos más el ministerio, porque ya estemos imposibilitados físicamente y quizás hasta mentalmente, porque a veces llega un tiempo en que la persona pierde la mente, que por lo menos hayan personas que usted haya ayudado para que puedan seguir ayudando a crecer el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Esa visión yo la tuve desde muy joven. Fue una visión que la aprendí por la palabra de Dios, pero la aprendí a través de predicadores, a través de misioneros dedicados a la palabra de Dios, que trazaban bien la palabra de Dios y nos enseñaban a nosotros. Cuando digo a nosotros, pienso en lo que éramos discípulos. Entre ellos, aquí está el señor Roberto Santana, don Roberto Santana, que era uno de mis compañeros, y nosotros íbamos a diferentes partes a predicar. Entonces, como nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y si somos jóvenes, pues debemos ayudar también a los otros jóvenes. Dice aquí, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, oigan lo que dice. 2 Timoteo 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué hermoso verso. Pablo escribiendo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, presentarte delante de Dios, aprobado por Dios, porque tú estés andando correctamente, tú estés dando un buen testimonio y tú estés creciendo en la palabra de Dios, en la palabra de verdad. Dice, como obrero, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero es una persona que trabaja haciendo alguna labor, pero ese obrero tiene siempre un dirigente, ¿verdad? Y debe hacer las cosas lo mejor posible para que el dirigente apruebe su trabajo. Ejemplo, un maestro constructor tiene la dirección de su trabajo, pero tiene sus obreros que trabajan. Y si él los instruye bien para que hagan bien el trabajo, esos obreros deben capacitarse para hacer bien el trabajo. Nosotros,
somos obreros del Señor y debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Debemos presentarnos de tal forma que Dios dé su aprobación de nuestro proceder, que Dios vea que estamos procediendo de una manera correcta. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad, como obreros que somos del Señor, tenemos que estudiar la palabra para entender la palabra de una forma correcta, como el Señor la ha revelado. Entonces nosotros debemos profundizar en la palabra. No debemos sencillamente leer la palabra y ya, no, debemos analizarla, porque hay cosas que uno así a simple vista a veces no entiende. Entonces uno debe escudriñar. Por eso la Biblia dice, escudriñad las Escrituras. Nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Debemos escudriñar la palabra de Dios para poder enseñar a otros. Si no escudriñamos la palabra de Dios siendo jóvenes, ¿cómo vamos a poder sustituir a las personas que tienen, que están bajo la dirección de la obra? ¿Cómo podemos sustituir a los miembros del cuerpo de ancianos cuando ya ellos no puedan más si nosotros no nos preparamos? Entonces es el deber nuestro prepararnos bien, pero también preparar a otros. Y déjenme decirles, para preparar a otros necesariamente no tenemos nosotros que ser maestros. Es decir, hablaba de maestros de escuela bíblica, ¿verdad? Que tiene un grupito de jóvenes a los cuales instruye. Pero no todo el mundo es maestro. No todo el mundo tiene la capacidad, el talento de ser maestro, aunque tenga conocimiento de la palabra. Pero el conocimiento que usted tiene de la palabra, aunque usted no sea un maestro en la iglesia, aunque usted no sea un predicador o una predicadora, pero si usted tiene ese conocimiento y usted tiene, por ejemplo, sus hijos, que lo ha ido criando en el Evangelio y algunos han hecho profesión de fe, entonces usted tiene que tener la capacidad para ayudar a esos hijos, instruirlos bien en la palabra. Y si va a predicar la palabra a un sitio, ¿verdad?, debe prepararse lo mejor posible para ayudar a esas personas. Llega el momento cuando realmente nosotros no podemos hacer el trabajo que estamos haciendo por lo que le dije de la edad. Por eso uno debe aprovechar la juventud. Ahora bien, es posible que algunos hermanos en esta noche piensen, bueno, pero aquí en esta noche no hay muchos jóvenes. Las personas que están aquí no es que sean viejos, pero ya tienen cierta edad, no son jóvenes. Bueno, pero déjenme decirle algo. Necesariamente no tiene uno que ser joven para instruir a los demás. Si ya usted es una persona madura y usted es cristiano, debe prepararse lo mejor posible para ayudar a las personas que necesitan su ayuda. Si usted le predica el Evangelio a un vecino, a un amigo, a un familiar, usted no tiene que ser un predicador de púlpito o una predicadora de púlpito, pero usted le puede predicar la palabra y puede enseñarla. Y tiene que hacerlo usted tiene fuerza para hacerlo, antes que vengan esos días. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 1 y verso 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré
con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Estoy haciendo énfasis en los jóvenes, pero las personas que tienen ya cierta edad, que no han llegado al envejecimiento, todavía tienen fuerza y entonces deben vivir la vida cristiana. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Nosotros debemos vivir para Cristo. Nosotros debemos vivir en Cristo. Nosotros debemos identificarnos con Cristo. Nosotros, por medio de nuestros actos, debemos mostrar a Cristo. Debe ver la gente a Cristo reflejado en nuestras vidas. Porque es muy hermoso, es muy bonito predicar el Evangelio, ¿verdad? Es muy bonito predicarlo y la Biblia nos manda a predicar el Evangelio. Pero déjenme decirles, mis hermanos, si nosotros predicamos el Evangelio de una manera oral, hablando con las personas, hablándole del Evangelio, y no tenemos una vida cristiana que nos respalde, es como si no estuviéramos haciendo nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente va a decir, pero mira está predicando acerca de Cristo, está predicando de una vida nueva en Cristo, pero su conducta de él no me parece cristiana. Entonces nosotros, hermanos, debemos vivir como verdaderos cristianos, como verdaderos seguidores, identificarnos con Cristo en nuestra manera de vivir, seguir los pasos del Señor, que la gente pueda ver en nosotros que somos cristianos, que somos verdaderos seguidores del Señor. Y aquí Pablo dice que para mí el vivir es Cristo, y él dice que quisiera irse con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero dice que vivir en la carne pues es más provechoso porque puede predicarle a otro. Quiero hacer una aclaración. El término carne tiene dos sentidos. Carne está hablando aquí de la parte física. Vivir en la carne quiere decir usted está viviendo en el cuerpo, porque también carne significa, en otro sentido, una vida apartada de Dios, una vida pecaminosa. No es esa carne de la que yo hablo. Entonces, mis hermanos, tenemos que predicar la palabra de una manera correcta, respaldada por nuestras vidas. Tenemos también una porción que encontramos en Romanos 12, Romanos capítulo 12, y los versículos 11 y 12. Oigan lo que dice. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En lo que requiere diligencia, no perezoso. ¿Qué es realmente diligencia? Diligencia es esmero en ejecutar una cosa. Diligencia es prisa, hacer algo con prisa, ¿verdad? Algo que es conveniente, que es beneficioso para otro, hacerlo con prisa. Si usted es un hermano en la fe, si usted es un predicador del Evangelio, cuando digo predicador del Evangelio no estoy hablando de uno que predica desde el púlpito. Predicador del Evangelio es cualquiera de los hermanos que realmente predique el Evangelio a su amigo, a su vecino, a su familiar. Entonces, si usted predica el Evangelio,
debe hacerlo con diligencia, con esmero, de una manera especial, porque el Señor quiere que sus obreros prediquen la palabra y que lo hagan con diligencia, que lo hagan con esmero. Dice, no perezosos. ¿Qué es un perezoso? Un haragán. No un haragán. Usted recibió el Evangelio por gracia, lo recibió de balde, se hizo cristiano por medio de la fe en Jesucristo, entonces no debemos ser perezosos. Debemos predicar el Evangelio con diligencia, pensando en que podemos rescatar personas que están viviendo en este mundo sin Cristo y que le espera el infierno si no se entregan al Señor. Fervientes en espíritu. ¿Qué es una persona ferviente? Una persona ferviente es una persona entusiasta. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, debemos ser entusiastas. Debemos hacer las cosas de tal forma que la gente note que hay algo dentro de nosotros, que a veces ellos no entienden. Y es que realmente el Espíritu Santo de Dios que tenemos en nosotros nos impulsa, y si nos dejamos guiar del Espíritu Santo para que nos guíe en la predicación del Evangelio, nosotros vamos a tener éxito. No depende de nosotros el que la gente se convierta, no, depende de Dios. No tenemos poder para hacer que la gente se convierta. El poder es de Dios, pero debemos con entusiasmo predicar el Evangelio de la mejor manera posible para que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, toque los corazones de las personas que oyen el Evangelio y entreguen sus vidas al Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, debemos ocuparnos en la predicación del Evangelio de una manera especial. Sé que estoy pasado con 5 minutos, pero ya voy a terminar, mis hermanos. Nosotros tenemos el encargo del Señor Jesús. Primeramente vamos a ver a Marcos, el capítulo 16, los versículos 15 y 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor le dijo a los discípulos, le ordenó a los discípulos, le encomendó a los discípulos que fueran por el mundo predicando el Evangelio para que todo aquel que en él crea sea salvo y no sea condenado. Es nuestro deber predicar el Evangelio. Se lo dijo a sus discípulos, especialmente a sus apóstoles, pero también nos lo transmitió a nosotros a través de los apóstoles. Y en Mateo 28 y los versículos 19 y 20 dice algo parecido. Dice el 19 y el 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El énfasis que quiero hacer en este versículo, aunque en Marcos habla de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, pero en esta porción de Mateo 28, 19 y 20, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Miren, mis hermanos, predicar el Evangelio es hablar
las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, para que la gente se convierta. Pero dice aquí, haced discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que aprende de un maestro. El maestro le enseña, el maestro le instruye. Entonces, el deber nuestro no es sencillamente ir y predicar el evangelio para que la gente se convierta. Bueno, si le predicamos el evangelio y se convierten, amén. Pero si la persona se convierte, entonces nosotros tenemos el deber de esos convertidos, hacerlos discípulos, instruirlos en la palabra, para que ellos también puedan instruir a otros. Eso yo lo aprendí desde muy joven y lo he venido haciendo a través de 64 años. El Señor me ha ayudado. Siempre yo estoy aprendiendo algo nuevo de personas, de maestros de la palabra muy capacitados, de escritores de la palabra muy capacitados. Pero, si yo me estoy capacitando, ¿cuál es mi deber? Ayudar a otros a capacitarse. Para que cuando ya yo no esté, ¿verdad?, en un determinado lugar donde estoy, que hayan personas que puedan hacer lo que yo estoy haciendo para la gloria y la honra del Señor. Mis hermanos, nosotros a este mundo nada trajimos, pero tampoco nos vamos a llevar nada. Estoy hablando de cosas materiales. Pero si usted como hermano en la fe, usted como cristiano, predica el evangelio, predica la palabra, por amor del Señor y por amor de las personas, ese trabajo que usted hace en el Señor no es en vano, porque el Señor no es injusto para olvidar nuestras obras de amor. Nosotros no trajimos nada y no nos vamos a llevar nada. Pero saben ustedes, hermanos, que si ustedes están trabajando aquí en la obra, ustedes están atesorando riquezas en el cielo que van a recibir en el tribunal de Cristo cuando estén en la presencia del Señor. Y el tribunal de Cristo no es para condenación, pero es para galardonar a los que trabajaron en él. Ahora, no hagamos el trabajo pensando en la recompensa. El Señor no es injusto, Él nos va a recompensar, pero cuando hacemos el trabajo, no lo hagamos pensando en la recompensa que vamos a recibir. Hagamos el trabajo pensando que es nuestro deber dar por gracia lo que nosotros recibimos por gracia. Y cuando uno hace eso, uno se siente satisfecho, vuelvo y repito, no orgulloso, pero satisfecho. Mis hermanos, y les digo algo, ya con esto termino. Miren, cuando yo era bien joven, especialmente antes de mi conversión, yo soñaba con ser multimillonario. Pero un multimillonario. Miren, yo no tengo $1,000,000. Yo no tengo $1,000,000. Pero he aprendido una cosa. El mundo en que estamos viviendo, mis hermanos, les digo con toda sinceridad, y yo sé que ustedes tienen el mismo pensar mío. Lo que yo estoy viendo en el mundo, no aquí en la República Dominicana, en Estados Unidos, donde quiera, este mundo va de mal en peor. Este mundo está como los días de Noé. De mal en peor, peor que en los días de Noé. Y usted puede ser aquí multimillonario, pero este mundo a usted no le ofrece un paraíso. Usted en la calle anda con cierto temor. Digamos, con cierto temor en cierto modo, porque en verdad el que es cristiano, el que es un hijo de Dios, no importa la circunstancia negativa en su contra, no importa.
aunque el mundo está sufriendo mucho, la gente que no son cristianas, pero mucha gente que son gente buena, están sufriendo mucho. Nosotros los cristianos, en medio del sufrimiento del mundo, tenemos paz. Tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Y en medio de todos los problemas somos felices. Yo soy un hombre feliz. Y lo que yo anhelo, en uno de los pasajes que leí habla de la esperanza, lo que yo anhelo es el retorno del Señor. Yo quisiera que fuera esta noche el retorno del Señor. Y no importa si yo tuviera millones, que se queden, porque usted no se va a poder llevar nada. Pero si usted se va con el Señor, va a estar en la presencia gloriosa del Señor y se va a gozar eternamente. Y después vamos a regresar de nuevo al mundo cuando el Señor venga en gloria.